Muy buenas tardes, amigos, amigas, en este tercer episodio de Rueda el Balón. Muchas gracias por sintonizarme. En este jueves, 7 de la tarde, tenemos mucho de qué hablar. Hablaremos hoy de la actualidad de selección mexicana. Hablaremos también de fútbol de estufa, algunos movimientos, un movimiento en particular del que hablaremos hoy en el fútbol europeo, que se suscitó esta mañana, o esta semana más bien. Y hablaremos de Cruz Azul campeón del fútbol mexicano. Obtuvieron la 10ª y después de 5 años, sí, 4 años de ser campeón, volvieron a ser campeones después de una sequía de 24 años. Hablaremos también de algo que se va a ocurrir esta semana, este sábado, en Champions League, ¿no? Será la final de Champions League entre Arsenal, el equipo de Mikel Arteta, que se coronó campeón de Premier League, contra el PSG, también campeón de Francia. El PSG, que es un equipo importante, dos equipos que jugaron muy bien al fútbol en esta temporada, dos equipos que tuvieron mucho éxito, que tuvieron mucho, muy buen manejo de balón, ¿no? Entonces, hablaremos también de eso. Pero primero, lo primero, hablaremos del caso de selección mexicana. Ahí está, mejor. Donde hay casi ya una lista, ¿no? De lo que será la lista final de 26 jugadores de Javier Aguirre. Se venían diciendo muchos rumores de que Javier Aguirre no tenía alineación, de que no tenía funcionamiento el equipo. Y se está viendo un poquito de progreso, no hay que mentir en ese aspecto. Se le ganó a Ghana, valga la redundancia, se le ganó a Ghana este fin de semana, el viernes pasado, con un 2-0, un gol de Brian Gutiérrez y otro también de Membote Martínez el viernes que viene. Y el sábado jugarán contra Australia en Pasadena, en el Rose Bowl. Un partido, bueno, que para muchos es partido molero, pero al final de cuentas es un partido importante para el funcionamiento de la selección mexicana, que ha tenido buen rendimiento últimamente, a pesar de críticas de algunos, ¿no? De que ese día, de que no tiene cómo jugar Javier Aguirre, no sabe cómo jugar, no sabe cómo tener este funcionamiento. Pero viene un partido importante contra Australia y luego el 4 de junio también viene contra Serbia, ya en el estadio de Messi Díaz en Toluca. Ya miras de que se venga el Mundial ya en casa, ¿no? El 11 de junio contra Sudáfrica, que será a la 1 de la tarde, un partido que va a ser un poquito con solecito, ¿no? Porque ya sabemos que en México, Ciudad de México, de hecho, va a haber solecito. Entonces, un partido que va a ser, dos partidos que van a ser importantes en cara a la preparación de Copa Mundial. Pero vamos a adentrarnos prácticamente a esta convocatoria que en realidad se va a presentar el 1 de junio, ¿no? Y bueno, mucha gente lo va a criticar. Finalmente no va Charlie Rodríguez, no va Marcel Ruiz, porque no fue a la convocatoria de esos partidos preparatorios. Y finalmente ya hay 26 jugadores que fueron al CAR, al Centro de Alto Rendimiento en Ciudad de México, se presentaron y fueron 26. Ya sin sparrings, ya sin Eduardo Águila, Denzel García, Denzel García, Oscar García también, y otros jugadores que se veían que podrían tener a lo mejor por ahí
esperanza mundialista, ¿no? Pero al final de cuentas Aguirre se terminó decantando por otros. Bueno, vámonos con Clara Rangel, que posiblemente va a ser el titular. No veo una manera donde Clara Rangel no arranque contra Sudáfrica, ya sea si se decanta Javier Aguirre por darle un homenaje por ahí a Guillermo Ochoa, ya que será su sexto mundial, especialmente en casa. Algo emotivo para Javier Aguirre y no para Javier Aguirre, para Guillermo Ochoa, ¿no? En su casa, en nuestra Azteca, que lo conoce muy bien, jugó cuando estuvo en las Águilas del América por mucho tiempo, por más de 6 años ya con el América, y que regresó justamente es un par de temporadas también con las Águilas. Eh, Carlos Acevedo, que si bien Santos no ha tenido una temporada buena, una temporada paupérrima, eh, Carlos Acevedo tiene nivel para seguir siendo material de selección y tiene con qué. Se ve bien en la segunda parte contra Ghana. Terminó haciendo muy buenas atajadas en varias ocasiones donde se le ve que por ahí la gente decía que se veía un poquito más seguro que el mismo Tada Rangel. Y bueno, ya dijimos el caso de Guillermo Ochoa, que por ahí dicen que ya está de más Guillermo Ochoa por tener casi 40 años, tiene 40 años de hecho, va a tener su sexto mundial y no es de esos que quiera darle espacio a los jóvenes, no es de esos que quiera darle motivación a los jóvenes para entrar y que le tomen el lugar. Bueno, Memo Ochoa sigue estando en la computadora, en la convocatoria. Mucha gente, si no es mexicana, dice que es el héroe de México, que es despierta cuando hay mundiales, pero no creo que juegue y si juega unos minutos. Como homenaje, ya si sea contra Sudáfrica, que estén ganando 3-0, 4-0, si es que México tiene buen partido contra Sudáfrica, porque ya sabemos cómo es México a veces que se confía en la selección mexicana. Y ya lo vimos en 2010, cómo nos fue en ese empatito contra Sudáfrica. Y bueno, también en la defensa central vendrían César Montes y Johan Vázquez, que son inamovibles. Y Israel Reyes, que puede tener buena actividad, ya sea por la banda derecha o por la central, ¿no? Siendo jugador importante que es puede tener varias posiciones por ahí y ayuda bastante al esquema de Javier, ya sea en un 4-3-3 o en un 5-3-2 donde se quiera dar ida y vuelta a los volantes. Jesús Gallardo, que tuvo buena temporada también con Toluca, donde fue bicampeón con Toluca. Y se ha ido de menos a más en estos últimos años. Se le ha criticado bastante por no subir cuando está en características de atacante, ¿no? Pero ha estado, ha sido una constante desde que está el Tata Martino, desde que está Diego Coca. Y bueno, vemos que Jesús Guerrero se mantiene ahí y puede ser un factor importante para esa defensa mexicana. También es Jorge Sánchez, que para mí ya viene de más. Jorge Sánchez tiene muchos años siendo parte, parte de más, ¿no? Para la selección mexicana, que no aporta nada en pausa en la liga griega. No aportó nada en selección, no aportó mucho con Cruz Azul cuando jugó en Cruz Azul. Y la última vez que se le dio bien fue contra el América. Entonces, cuando vienes con un jugador así, donde tienes varias opciones, tienes a Rubalcaba, tienes a Jordan Carrillo, que pudo haber tenido ahí un espacio, o el mismo Julián Araujo, que estuvo también lesionado, pero que se veía en buen nivel cuando estaba jugando. Bueno, Javier Aguirre va a darle minutos a Jorge Sánchez probablemente, y va a ser algo que va a ser de cuidado, ¿no? En la defensa mexicana, porque Jorge Sánchez, como les digo, no tiene nivel para la selección mexicana.
a mi opinión. Ya si ustedes están de acuerdo, ustedes díganme. Aquí está la mesa también para debatir. Debatamos. Johan Vázquez, lo dijimos, en el Genoa de Italia, que ha tenido muy buen nivel, que ha sido capitán de Genoa en Italia, y que ha sido un estandarte para que ese equipo haya tenido buenas actuaciones en la Serie A. Mateo Chávez también con la Z, que estuvo lesionado que se alcanzó a recuperar y que es buen indicio para el selección mexicana, un jugador joven de veintitantos años, 24, 22, que tiene muy buen nivel, que ha tenido muy buen nivel con el Z Almar. Por ahí dicen que no se pudo recuperar bien, pero vean si tiene minutos en el Mundial. No creo que tenga, pero eso sería un buen revulsivo. Eric Lira, que ha sido fundamental con el Cruz Azul para que obtuvieran ese pase a liguilla y últimamente el pase a final. Al final que no pudo jugar la liguilla por este pedido de Javier Aguirre de que entren un mes y medio antes a la concentración, que al final de cuentas no salió como él quería, que ahorita están haciendo comerciales, está haciendo cancioncitas, haciendo entrevistitas y en lugar más de entrenar están haciendo ridiculeces payasadas, al puro estilo mexicano, al puro estilo selección mexicana, como no tienen acostumbrados por años, desde 2010, que tengo memoria. Bueno, pero así se cuecen las habas aquí, ¿no? Luis Romo, que otro que para mí que ya no tiene cabida en selección, que no tenía un nivel cada que ves que está en selección. Pero si me lo pones a dividir entre Charlie Rodríguez, que está en Cruz Azul, y Luis Romo, voy a elegir a Luis Romo, a pesar de que no lo pondría ni de broma, ni aunque me obliguen a ponerlo, no lo pondría a Luis Romo, sería un desastre. Edson Álvarez, que ha sido o ha tratado de ser el sustituto de Rafa Márquez como capitán de selección, y es un capitán de agua, un capitán que no tiene liderazgo, un tipo que ha venido de más a menos, que tuvo muchas lesiones en los últimos 2 años con la selección mexicana, con el West Ham, y que no pudo conseguir el nivel con el Fenerbahce, que José Mourinho lo quiso y al final de unos cuantos partidos terminan corriendo a Mourinho y el nivel de Edson Álvarez se fue para abajo. Pero el tema con Edson Álvarez es que puede darte dos distintivos. Puede ser mediocampista y en la parte de contención, o también puede servirte ahí porque si no tienes a Johan Vázquez o a César Montes, te puede servir de defensa central y que puede con esa altura, cuando te vas a enfrentar a República Checa, te puede dar, o el mismo Corea del Sur te puede dar una ventaja ahí por la altura en los tiros de esquina o en los tiros libres también. Obed Vargas, que ha sido una de las estrellas, por así decirse, de la selección mexicana o del fútbol mexicano en sí, porque de irse de Seattle Sanders en la MLS a el Atlético de Madrid, un equipo importante donde el Cholo Simeone le ha dado la confianza de estar en buen momento, en un buen nivel, y se puede foguearse contra los grandes en la Liga Española. No es poco. Entonces, veremos si Aguirre se decanta por tenerlo en el medio campo, ya sea con Fidel Hidalgo, no mire, Álvaro Fidalgo, Gilberto Mora por ahí, también Brian Gutiérrez, Luis Chávez también que se recuperó, que posiblemente tenga minutos ya que tuvo una muy buena actuación en Copa Mundial contra Arabia Saudita. Recordemos ese golazo que hizo en el segundo tiempo de aquel partido contra Arabia Saudita, donde no se limitan en fase de grupos, pero un tiro libre casi de media distancia, que fue parte importante y que se recuerda todavía. Pero es lo mismo que el Chucky Lozano. Viven de un gol en selección mexicana, no han hecho mucho más que eso. Por eso Chucky Lozano no está. Es simple. Bueno, y Gilberto Mora, que es el
Wonder Kid de selección mexicana, 17 años, 18 por ahí tiene el chico de Tijuana, y un tipo que se ha ganado a pulso esta convocatoria, que tiene que estar sí o sí de titular, en mi opinión, un tipo que te puede dar algo diferente, que ya lo está monitoreando el Real Madrid, ya lo está monitoreando en ligas importantes de Europa, y bueno, dudaría mucho que fuera luego a Tijuana. Yo dudo que después de este mundial se regrese a Tijuana. Pues se regresa a la misma Liga MX. Ya dicen que puede irse al América o que al Monterrey. No creo que vaya. Yo creo que tiene un buen mundial y yo creo que lo va a tener. Va directito a Europa. Ya sea, no digamos al Real Madrid, pero puede ser que se vaya como un Everton o por ahí a Newcastle o a un equipo importante o de media tabla de Inglaterra, de Premier League, que sería, no sería nada mal. Yo me doy con bien servido de que se vaya a Europa y que te pueda dar algo importante, y ojalá que sí sea parte importante de que ya sabemos cómo se las da, de que te pone a los viejitos. En el Mundial 2010, de 2010, teniendo a Ochoa, se puso al Conejo Pérez, teniendo a Chicharito Hernández, puso al Pojo Bautista cuando ya no estaba en su prime. Bueno, y también Brian Gutiérrez, que ha tenido una temporada sensacional con Chivas, y eso que yo no soy chivista, pero al final de cuentas ha tenido una temporada sensacional donde te puede dar varias posiciones por ahí, donde puede ser mediocampista central, o te puede dar posiciones de volante ahí por la derecha, que juegue muy bien las dos posiciones. Hay que ser honestos, hay que ser realistas en ese aspecto, que anotó gol, lo veníamos diciendo, contra Ghana este sábado. Digo, este viernes, el viernes pasado. Álvaro Fidalgo, que no ha tenido muchos minutos con Real Betis, pero con América brilló, fue tricampeón y descendencia española. Nació en España el tipo, trató de ser convocado por España, no se le dio. Y la afición clamando que fuera a México, hizo su one-time switch, su switch de nacionalidad que te da la FIFA. Lo puedes hacerlo una vez. Terminó yéndose por México. Ella tiene carrera en México. México lo quiere. Y pocas veces puedes tener un jugador que te puede dar ese tipo de diferencias, ¿no? Tiene unas características diferentes, que es más gambetero, que te puede dar tiros de media y larga distancia, es un tipo que tiene mucha disciplina, que necesita México, y que tiene mucha liderazgo en ese mediocampo, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser fundamental Álvaro Fidalgo para este mundial. Orbelín Pineda, que para mí sale sobrando, ya tiene mucho tiempo en selección. Uno de los becados de selección mexicana, que ya tiene mucho tiempo por ahí, que no ha hecho mucho, nada más que sus bailecitos, cuando celebra de ahí de vez en cuando. Bueno, eh, yo tampoco creo que tenga mucha jugada, mucho minuto con selección mexicana en este mundial, pero tienes que tener a 26, ¿no? Por ahí tú hubieras tenido a Jordan Carrillo, ¿no se dio? Bueno. Y la hormiga González, que es el nuevo Chicharito, que Chicharito se ha pronunciado a favor de él, dándole ese número 14, dándole ese estandarte de nueva figura de selección mexicana, ¿no? Nuevo punta, nuevo ataque, que se vislumbra tener mucho futuro con selección mexicana. Ya tiene 19 el tipo, un tipo muy joven, 18, 19 por ahí. Es un tipo muy joven que tiene muy buena mentalidad, y que cada que lo ves se nota que le gusta estar en selección mexicana, que disfruta mucho lo que hace, y es lo que queremos ver entre Gilberto Mora y la hormiga González. Da mucho por ahí ilusión para la afición mexicana, ¿no? Y Alexis Vega, que no sabemos si se pueda meter a selección mexicana, ya que tiene una lesión de rodilla que no se ha recuperado al 100%. Veremos si
al final se termina recuperando, pero si no entra Alexis Vega, sería César Huerta y ya veremos quién más entraría en la selección mexicana para sustituir ese plazo de Alexis Vega si es que no se recupera. Pero bueno, también el chino Huerta, César Huerta, que ha tenido 6 meses de lesión, que ha jugado no más de 80 minutos en 2016, que no es mucho, es un partido casi, ni siquiera un partido. No se le ha dado recuperarse y veremos si Alexis Vega se recupera. El Piojo Alvarado, el Piojo Alvarado que tiene buenas labores defensivas, pero que no no te ha dado mucho últimamente con Chivas, no ha sido de lo más destacable, pero no hay mucho en selección mexicana, ese es el problema. Y bueno, es lo que tenemos con Roberto Alvarado. Santi Jiménez, que tampoco ha jugado mucho, tuvo una temporada paupérrima con Milán. Es el primer jugador en la historia de Milán que ha tenido más de 60 partidos y que no ha metido un solo gol. Es una historia de embarazoso. Es una estadística que queda para el olvido, pero así es la selección mexicana. Finalmente es como una universidad del bienestar, te da becas por tener becas, ¿no? Bueno, y está el Memote Martínez, otro que ha sido una convocatoria disputada, que terminó decantándose por Aguirre por el tema de la altura, que no tiene mucha diferencia con Jiménez, que son 3 centímetros de diferencia nada más. Pero bueno, que ahí está. Y que Juliano Quiñones también. Julián Quiñones que tiene un temporadón con el Alcadicia, allá en la Liga Árabe, donde tuvo 33 goles y fue campeón de goleo en la Liga Árabe. No es poca cosa. Hay muchos que dicen que la Liga Árabe no tiene mucho nivel, pero la Liga Árabe tiene jugadores como Cristiano Ronaldo, a Iván Toni, y al final de cuentas fue Julián Quiñones el que se terminó siendo campeón de goleo. Y habíamos hablado del chino Huerta, esa Huerta que juega en el Anderlecht de Bélgica, y que no tenía muchos minutos por eso el tema de la lesión por ahí de pubalgia, no sé si me equivoco, pero tuvo una lesión por ahí importante que lo alejó a las canchas por un buen tiempo y se terminó recuperando y aquí terminó llamándolo a la selección mexicana. Y Raúl Jiménez, que es el goleador hoy por hoy de la selección mexicana, donde buscará tomar el lugar de Chicharito como el goleador histórico de la selección mexicana con 36 goles. Tiene 27 goles hoy por hoy. Y ya no le queda mucho para alcanzar el Chicharito. Veremos si logra hacerlo. Y esta es la lista de selección mexicana. ¿Les gusta? ¿No les gusta? Pues miren, esto es lo que tenemos. No hay mucho con qué contar. No hay mucha calidad de selección mexicana por ahorita. Y es lo que hay. Entonces, veremos si le puede alcanzar para hacer una buena campaña en este mundial. Son 7 partidos, como dirá Ronaldo, 7, ya 9 partidos más bien, ya que hicieron este cambio de 48 jugadores en selección mexicana, digo, en el mundial. Hablemos también de Cruz Azul, que fue campeón también de Liga Mexicana, ¿sí? Liga Mexicana contra Pumas en una final de ida y vuelta, donde no hubo mucha acción, pero sí hubo opciones de ataque, donde donde los dos jugadores, los dos equipos no quieren hacer errores. En los dos partidos fue igual, dos partidos tensionados, dos partidos donde los dos no daban para más, no daban abasto y no daban mucha oportunidad de peligro. Hubo esas oportunidades por ahí de Dita, de Rotondi, que terminó anotando el gol de la victoria de Cruz Azul, donde aparte de una expulsión de Uriel Antuna, donde no es sorpresa, ya lleva varios años siendo vergüenza en la Liga Mexicana, por eso ya no está en selección. ¿Se acuerdan cuando estaba en selección mexicana en 2022? Hoy por hoy no es figura de selección mexicana.
y no es figura de Cruz Azul, no es figura de Chivas, no fue figura de Chivas, no fue figura de Cruz Azul, no fue figura en Tigres y no fue sido figura en Pumas. Y bueno, terminó por cierto por expulsarse estúpidamente y terminó siendo parte fundamental para Cruz Azul aprovechar esos momentos y se termina coronando campeón con la 10ª. Y bueno, el calendario de la Liga MX saldrá la próxima semana. Ya estaremos hablando de esos partidos el próximo jueves a las 7 de la tarde. Y bueno, Cruz Azul campeón. Pumas con un proyecto tremendo de parte de Efraín Juárez, donde tuvo muchas críticas, pero al final de cuentas terminó metiendo a Pumas a la final. Y a mucha honra, ¿no? Tiene que destacar uno. Y dicen que ya lo están buscando en parte por la Liga Belga, en Bélgica. Y como él dice, el tren para Europa solo sale una vez. Y si bien es cierto que se viene o no se viene, hay que verlo, ¿no? Hay que ver si se va a Europa y si es bien usado para verlo en Europa y que se destaque, ¿no? Que no se ha visto muchos técnicos mexicanos en Europa y ojalá que se dé. Hablaremos también de una contratación muy chusca, ¿no? Yo digo por parte de Barcelona. Se ha anunciado esta semana de que Anthony Gordon, está mejor, Anthony Gordon se va al Barcelona y que Marcus Rashford se podía regresar al Manchester United. Manchester United que la verdad no necesita a Rashford, tiene muy buenos jugadores, con Cunha, con Chesco, con el mismo Torgu, Amad Diallo. Ustedes díganme, ahí están jugadores importantes por parte de Manchester United. Y Anthony Gordon, con 80 millones, una cantidad exorbitante para un jugador que para mí se me hace, es buen jugador, para algo estar en el Mundial con Inglaterra, pero que no es alguien mediático, ¿no? No es alguien que pueda darte algo como un Mbappé, como un Lamine Yamal, como un Neymar, ya, bueno, se decanta por ahí las características de Anthony Gordon, que, bueno, yo no le deseo nada malo a nadie, espero que le vaya bien en Barcelona, pero es interesante un cambio así en Barcelona. Y no se han dado muchos rumores últimamente ya con cosas del Mundial y que no se han dado muchos temas de fútbol estufa. Por ahí hay un rumor de que Julián Álvarez se pueda ir a Barcelona. No se sabe, no se ha confirmado nada y bueno, ya veremos qué llegará el gran Fabrizio Romano. Señoras y señores, por último, vamos a cerrar este show, tercer episodio de Rueda del Balón, con algo importante que se nos ha pasado por el radar en estas últimas etapas por el Mundial. Sí, final de Champions League, ¿no? Entre el PSG y el Arsenal, dos equipos que han tenido unas campañas fantásticas en sus respectivas ligas y en Europa también, donde han sido dominantes, donde juegan un fútbol muy distinto, pero al final efectivo, donde el PSG es un poquito más dominante, un poquito más vertical, un poquito más frontal en tema de ataque, Arsenal donde se defiende muy bien y por ahí dicen que es handball, donde es un, es un, es un tema de parking the bus, ¿no? Donde defiendes mucho y no ataques mucho. Y no hay disyuntivas para mí. O sea, este partido puede terminar o 7-0 para el PSG o 1-0 por parte del Arsenal o pueden irse a penales. Va a ser un partido muy atractivo que se va a jugar en Budapest, en Sofía. Un partido donde va a haber muchas emociones con grandes técnicos, con parte de Miguel Arteta con Arsenal o con el PSG de Luis Enrique, que ha tenido un equipo muy dominante con Desiree Toby y con
jugadores como Kang In Lee, que no jugó mucho, y otros grandes, ¿no? Que tienen para mí el mejor jugador del mundo, que es Vitinha, que yo creo que le va a ir muy bien en este mundial con Portugal. Y bueno, veremos qué pasa con esta liga, este final del Champions League, a la 1 de la tarde este sábado 30 de mayo, donde también jugará selección mexicana contra Australia ese mismo día. Y me encanta cuando hay este tipo de partidos, ¿no? Este es primero Champions League y luego selección mexicana en un partido molerísimo para la preparación del mundial. Pero bueno, señoras y señores, ha sido todo por hoy. Gracias por escucharme y dejen sus comentarios por ahí. Vamos a debatir y tomaremos sus preguntas la próxima semana, si viene alguna, y hablaremos de esas mismas preguntas la próxima semana. Hablaremos más de selección mexicana, hablaremos de convocatorias. Ya salió la convocatoria de Estados Unidos también, donde se mete Cendejas, Alejandro Cendejas, que se veían diciendo que no iba a entrar a la selección estadounidense, pero al final sí entró, en lugar de Diego Luna, que no entró en el Real Salt Lake. Y fue un tema grande de debate, y también un tema de debate, el tema de que no se terminó, bueno, que Pochettino tuvo un descaro con los jugadores de no llamarlos por teléfono, y él mismo dijo que no se le hacía un tema absurdo, ¿no? Que se le hacía un tema muy importante llamar los 55 jugadores, y al final de cuentas no los llamó. Les mandó un email y así es cuando se enteraron de que van al mundial o no van al mundial. Y tiene Estados Unidos una tarea importante en este mundial donde tiene que sacar la casta. Este es el mejor mundial para Estados Unidos en temas de calidad, ¿no? Donde tiene a Pulisic en experiencia en plenitud, madurez en plenitud, donde tienes a un jugador importante como Tim Weah, Balogun, por ahí Haji Wright, que te puede hacer diferencia también. Y veremos qué pasa con Estados Unidos. Esperemos esa lista la próxima semana, hablaremos un poquito más de ella. Pero eso ha sido todo por hoy, amigos, amigas. Muchas gracias por sintonizarme en este tarde. Nos veremos pronto. Que la pasen bien.